quitado la voz al móvil para no interrumpir a doña Sofía. Me imagino que todos habéis recibido el currículum. Y si no lo recibís es porque no estáis en el grupo. Hay que darle a Chon el teléfono y cada 15 días recibiréis la información de quién es el ponente y después se resumen de lo que se ha hablado aquí. También está en quien quiera volver a ver la conferencia. Sí, esta o cualquiera de ellas tiene que entrar en YouTube. Allí está todo subido, las de ahora y las de hace 3 años cuando estaba el faro en marcha. Bueno, pues Mariano López forma parte de la directiva del Faro de Alejandría. Él es vocal, pero aquí hay unas personas más, no están todos hoy, pero está, por ejemplo, Chon, que es la secretaria. ¿Te puedes venir aquí o levantarte o que te vean? Ella es la secretaria. Un aplauso. Y tenemos a Vicente Ibáñez. Hola. Que es la semana que viene estarán los que faltan, porque ahora mismo pues no están aquí, que son 3 personas más. Está María Ángeles, que es también vocal, tenemos a Florencio Clares, que es el vicesecretario, y tenemos a Antonio Mejías, que es el secretario. Y Fulgencio Clares es el vicepresidente, creo que los he dicho a todos. Bueno, un grupo de personas, formamos 8, que ninguno se conocía. Los he elegido yo, que me ha costado mi trabajo buscarlos, los he presentado y ahí se han conocido. Y formamos un equipo fabuloso. Y para trabajar para vosotros, porque aquí nos cobran en duro. Quien quiera hacerse socio, 30 euros al mes, la secretaria lo apunta. ¡Al año! Ya me he pasado yo al año 30, pero vamos, que no es obligatorio, nada. Entonces yo creo que nada más deciros que hemos tenido visita con el alcalde, he presentado a la junta directiva, hemos ido a las radios que habéis venido, a las 4, para hacer la publicidad de la nueva junta directiva, que nos ha prometido el señor alcalde una pantalla grande, nueva y perfecta que caiga de arriba. No para nosotros, sino para todos los que vengan aquí a dar sus conferencias, sus charlas, eso. Esta pantalla estará mientras que nos ponga la nueva, ¿vale? Así que nada, vamos a darle un fuerte aplauso a Mariano, que nos va a hablar, ya sabéis, la reina Sofía, su biografía. Buenas tardes. Pues voy a empezar con la biografía de la reina Sofía. Trataré de ser escueto, ameno, etcétera, y riguroso. Lo primero que os tengo que poner es los nombres completos que tenéis ahí: Sofía, Margarita, Victoria, Federica. Todos esos nombres los tiene la reina Sofía. Tenéis aquí la firma que tiene, y su domicilio actual es en Londres, en el Hotel Claridge. El Hotel Claridge tiene este tipo de habitaciones, y la moda que ella suele usar es una moda alemana que se llama Scala, tipo de moda. Bien, una vez que os he hecho así 3 o 4 flash, poneros quién era la familia de la reina actual. Su madre era la reina Federica. Entonces, era nieta del Kaiser, Guillermo, y por una rama también venía de los zares de Rusia. Fundamentalmente, las 2 líneas más importantes eran de la dinastía danesa, de los reyes de Dinamarca, y de la dinastía alemana. Fundamentalmente, también, antes de conocer a Juan Carlos, pues era considerada la alemana. O sea, para ellos era del norte, que cómo se relaciona con gente del sur.
de Usa Redamuerte, era la hija del Kaiser. El Kaiser tenía 6 hijos y una sola hija. Bueno, pues esa sola hija es la abuela de Sofía. Tenemos aquí una foto de los abuelos de Sofía. Aquí tenemos la madre de Sofía, la abuela de Sofía, y aquí tenemos la reina Federica. Esa línea materna, si vemos aquí al marido, que es de Hannover, y de ahí viene el primo que tiene Sofía, que es Ernesto de Hannover, por vía de su abuelo paterno. ¿Qué tenemos más de Sofía? Pues ahí tenemos, por ejemplo, a la abuela de Sofía vestida de Usa, y vemos a la madre que también en los años 30 estuvo en las juventudes hitlerianas, luego se salió, porque no le iba la cosa disciplinaria, y cuando tuvo a Sofía en el año 38, vemos, por ejemplo, la familia a la que está muy ligado, ha estado muy ligado y está muy ligada a la reina Sofía, pues tenía al padre, el padre llegó a ser el rey Pablo. En principio no iba a ser ni rey, no le tocaba, tenía 2 hermanos por delante, pero a uno le mordió un mono y se murió, al mayor, y al segundo pues murió sin hijos, y le tocó entonces al rey Pablo ser rey de Grecia, acabada la guerra. Y aquí tenemos que se casó con Federica, que eran a su vez, él era primo de su madre, y eso le avejentaba. Decía, bueno, me he casado con una hija de mi prima. Aquí vemos la familia, pues el rey Pablo I y la reina Federica, y aquí vemos ya a Sofía con su hermano Constantino y su hermana Irene. Fundamentalmente estaban muy unidos, lo pasaron muy mal. Os puedo decir que, por ejemplo, en su comienzo lo pasaron fatal. Con la guerra, al estallar la guerra, tuvieron que salir de Grecia. Aquí tenéis el árbol genealógico de toda la línea, hasta los tatarabuelos, etcétera, que no me voy a entretener, evidentemente. Con Juan Carlos es primo tercero. O sea, Juan Carlos y Sofía son primos terceros. Y están emparentados con media monarquía europea. Sí deciros, por ejemplo, que pertenece a la casa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Todo eso. Los ducazgos daneses que costaron la guerra esa de 1866, y fundamentalmente, pues cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Sofía ha nacido en el 38, la Segunda Guerra Mundial estalla en el 39 y llega la invasión de Grecia, que es en el 41, y tienen que evacuarlos a Egipto. Allí contactan con el rey Farouk de Egipto, que entonces tenía rey, los ningunean, estos son ninguneados, y tienen que irse a Sudáfrica, que están con el general Smuts, que es famoso en Sudáfrica, el general Smuts, y allí viven estrechamente. Ese viaje delirante, que durará 5 años, se anudarán los lazos familiares, es decir, lo van a pasar tan mal y eran tan pequeños, se va a formar el carácter, los lazos familiares, etc. Y Federica dio a luz a Irene en Ciudad del Cabo en el 42. Bien, Federica admiraba el instinto materno de Sofía. ¿Por qué? Porque era la hija mayor y ya con la pequeña tenía afecto maternal, ¿no? Era hermana mayor. Os voy a dar alguna cita. Dice, las ratas se paseaban por encima de sus rostros mientras dormían. Oían sus patitas en el techo y Federica tenía que apartar a las más gordas.
sea que cuando vivían en Sudáfrica y en Egipto lo pasaron muy mal, no estaban en condiciones, estaban en guerra, pero no les dieron ningún palacio. Ellos todavía no eran nadie. Sofía había crecido con bombas, sirenas, llantos y miserias. Ya no le temía nada. Seguramente incluso se había acostumbrado a que sus padres no estuvieran. Otra cosa sería que le faltase su nana. En 1944 regresaron a Egipto, a Alejandría, a una casa tan pequeña que la llamaban Caja de Cerillas Palace y que se caía a trozos literalmente. Un día estaban en el comedor y empezó a resquebrajarse el techo. Salieron corriendo al jardín y así evitaron que cayera sobre sus cabezas, se salvaron de milagro. ¿Vale? Cuando decimos que si la infancia pues fue con estrecheces, aunque pertenecía a la familia real, ese exilio de Egipto, Sudáfrica, etcétera, pues lo pasaron mal. Cuando terminó la Guerra Mundial, en Grecia estalló una guerra civil apoyada por Stalin y los comunistas, a los comunistas griegos, y por Gran Bretaña y fundamentalmente y Estados Unidos a los monárquicos. Tras esa guerra civil, en septiembre del 46, Grecia decidió, mediante plebiscito, restaurar en el trono al segundo hermano de Pablo, que era Jorge II. Bien, este Jorge II va a morir en el año 47, a un año de proclamado, y sube al trono el padre de Sofía, que es Pablo I, con Federica, teniendo en cuenta que hace un paralelismo muy bueno, Pilar Eire, con que es un rey joven con una reina joven, tienen 3 niños, como en el año 75 cuando sube Juan Carlos, que es un rey joven, una reina joven y 3 niños. Además, 2 niños y una niña. Poco más, en este caso son 2 niñas y un niño, lo único que cambia. Pero dice que la toma de posesión del padre estuvo la hija. O sea que estuvo en la del padre, en la del marido y en la del hijo. O sea que ya estaban en todas. Eso es curioso. Bien, después de la guerra civil griega, pues había que reconstruir todo el país. Y eso llevaba mucho tiempo y había mucho caos. Entonces tuvieron que viajar, viajó mucho, se preocupó, ahí viene la cosa de las preocupaciones por los problemas sociales. Ella viajó con la madre, en principio, para todos esos problemas sociales. Continuamos con las diapositivas. Vemos aquí pues la abuela, la madre y la hija. ¿Vale? El retrato que os he puesto de las 3. El primo es Ernesto de Hannover. Y todos descienden. Pablo I tenía la particularidad genealógica de ser bisnieto del monarca Cristian IX de Dinamarca, apodado el suegro de Europa, el suegro. Y de la reina Victoria del Reino Unido, apodada la abuela de Europa. O sea, que entre esos dos han engendrado a la mitad de los reinantes. Aquí vemos a la reina Victoria con toda su familia y aquí vemos al rey Cristian IX de Dinamarca. Bien, para ir avanzando más, os voy a poner una fotografía curiosa. Aquí está el abuelo de Sofía, que es el rey Constantino. Aquí tenemos los 2 hermanos de Pablo, que es el padre, y aquí tenemos Pablo, que es el pequeñín. O sea que en principio no lo iban a preparar para rey, ese no iba a reinar, pero por circunstancias es el que llega a ser rey. Os lo he puesto aquí con la fotografía. Después tengo aquí varias fotos de la genealogía, etc. Bien, nace en noviembre del 38, el nacimiento es en Atenas. Claro, la invasión de Grecia es en el 41, en el 46, terminada la guerra,
vuelven a Grecia, es su tío el que es nombrado Jorge II, rey de Grecia, y en el 47 sube su padre. Bien, Sofía en su infancia pues no era muy buena estudiante, ella reconoce que no era muy buena estudiante. También reconoce a Pilar Urbano que hacía chuletas, o sea que no era muy buena estudiante. Sí se da cuenta de que todo va para su hermano Constantino, que su madre se preocupa de su hermano Constantino, que por cierto luego ahora ella reproducirá con su hijo Felipe. O sea, lo que le hizo la madre a su hermano, pues luego lo reproduce ella con su hijo. Es curioso porque la llevan a un internado a Schloss Salem, que lleva el tío por parte de Ernesto de Hannover, lleva un internado en Alemania y la ponen en un internado en Alemania. Y en ese internado no destaca, lo que pasa que le dan una disciplina prusiana, que si ya tenía sangre prusiana, pues le inculcan el carácter, ¿no? En ese es muy duro, mucho ejercicio físico, mucho estudio. Ella no, dicen que no es nada brillante, en algunas cosas falla bastante, pero destacan que cuando hay presión en el grupo de estudiantes, ella si tiene que decir algo no se calla. O sea, es valiente a la hora de dar la cara. Es decir, que cuando los adolescentes, pues entre ellos se tapan, ¿no? Ella, uno de los profesores dice que no, que es de las que no se calla. Si tiene que decir una cosa, la dice, no se esconde. Bien, ¿qué deciros? Pues mirad, del matrimonio vemos lo joven que es ella, la madre, y el padre. Se llevan mucha edad, o sea, realmente. Después del internado en Alemania, cuando ya llega a la edad digamos, decisiva de qué va a estudiar, pues decide irse a estudiar puericultura en Mitera. Y dice, bueno, pues yo quiero, mamá, puericultura. Y ahí está estudiando, con prácticas, etc. Y ve la madre que coge kilos. Sofía coge kilos. ¿Sí? Está engordando la chica. Hasta que se da cuenta que todos los pelargones y las papillas que sobran se las zampan. Entonces ya le lee la cartilla a la madre y dice, oye, ten cuidado, no comas fuera de comidas, etcétera, porque vas a coger kilos. Bien, aquí vemos una foto de la boda de los padres. Vemos el castillo de Glücksburg y en este palacio que es Sikiko, es donde ella nace, en este palacio. Nace en este palacio, la vemos de niña, vemos donde se cría, que es en el Palacio de Tatoy, que dice que es lo que más se parece a la zarzuela, sí, con bosques, tal, un bosque mediterráneo, claro, ese es interior y este es más marítimo, pero que en principio la zarzuela sería su segundo hogar porque el primero era Tatoy. Y vemos también, aquí le vemos con la familia en el palacio y vemos con su hermano, que es el que lleva el coche, y lo vemos con su madre en ese palacio. Más información que daros, pues pasando muy deprisa. Su formación, lo que os he dicho que viaja mucho en la posguerra esa de los años 48, 49, que los americanos derraman abundantes ayudas a la reconstrucción de Europa, que todavía casi deberíamos agradecer toda esa ayuda, aunque a nosotros no nos llegó más que tarde, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, esas visitas a gente de pueblo, del norte de Grecia, de Salónica, etcétera, donde ella pues hace acto de presencia. Ya en esta época su madre tiene contacto con Estados Unidos
y viene Jacqueline Kennedy, ahí os he puesto una imagen que está con ellos, incluso le interesaba lo de la bomba atómica a la madre, y aquí la tenemos cuando está en Mitera haciendo las prácticas de puericultura. Ella estudió eso, en principio se dio cuenta por lo que había pasado que tenía que tener una profesión, dice, no sé a qué, habrá que saber algo, para si un día... Bien, os he puesto con la madre uno de los problemas que tenía, uno de los complejos que ha tenido la reina Sofía, todos tenemos complejos, algún complejo, era lo de las piernas, las pantorrillas gruesas. Ella no las tenía, pero la madre le decía, nena, cuídate, que la pantorrilla, que se nos va todo ahí a la pantorrilla baja. Os he puesto esta foto, porque ahí se ve claramente, eso lo recoge Pilar Eire. Hay más autores, luego si eso hacemos un pequeño repaso. Bien, una vez que ya ha pasado el internado en Alemania, una vez que ha hecho las prácticas en Mitera, se dan cuenta que hay que casar a las chicas y hay que promocionar Grecia para el turismo. Y la reina, la madre de Sofía, la reina Federica, la reina Federica decide hacer un yate con todas las casas reales de la época para las dos cosas. Una, hacer la mayoría de edad de las hijas, y dos, principalmente, pues promocionar Grecia en el turismo. Entonces consiguieron el Agamenón y en 1954 en este barco se conocieron. Ya, ahí se conocieron. Para los reyes de Grecia, don Juan de Borbón y don Juan Carlos eran los Barcelona. Dice, vamos a invitar a los Barcelona, que eran los condes de Barcelona. No los trataban de heredero, ni príncipe, ni mucho menos. En principio eran menos que ellos, en principio, luego se vio que no. Pero en principio dice, vamos a invitar a los Barcelona. Juan Carlos se fue con la gente del sur, fundamentalmente con su novia María Gabriela y el novio oficial, luego veremos todo eso. Y luego, pues, Sofía iba más por lo del norte, lógico, su familia prusiana, etc. Aquí vemos por quién suspiraba Sofía. Pues por el rey, por el príncipe Haakon de Noruega, que le dio calabazas, porque le gustaba más una plebeya conocida de Noruega, y claro, pues ante ese cabreo, pues se fueron a la isla de Corfú, volvieron a invitar a los Barcelona con motivo de que había muerto el hermano de Juan Carlos en el terrible accidente de la pistola, y entonces dijeron, bueno, vamos a traer a los Barcelona. En esa visita no fue Juan Carlos, pero fue bien representado. ¿Quién intervino en todo esto? Pues intervinieron dos, en el matrimonio de Juan Carlos y Sofía, ahora lo veremos, intervinieron dos personajes clave. Uno, la abuela de Juan Carlos, y otro, la madre de Sofía. Entre las dos mujeres partieron el bacalao y dijeron, estos hay que casarlos, pero ahora no os voy a anticipar. Bien, la siguiente fotografía es cómo estaba Juan Carlos en esa época. Juan Carlos tenía dos amores, un oficial, que era Gabriela de Saboya, a la izquierda, Gabriela de Saboya, y a la derecha tenía Olguina de Rovilán, condesa italiana, de la zona del Véneto, famosa, en la que se inspiró Fellini para hacer la Dolce Vita. O sea, la Dolce Vita, quien se inspiró Fellini fue en esta mujer. Esta mujer le descubrió el sexo a Juan Carlos en su plenitud, ya en una cosa bien rodada. Entonces tenía la oficial, que no gustaba, la oficial,
porque la veían moderna, la veían muy liberal, la veían muy abierta, muy espabiladilla. Y luego tenía lo que era el sex appeal, ¿no? La atracción, tal. Entonces tenía estas dos, previamente a casarse ni a mucho menos, ¿vale? Entonces, Olguina Rovilán montó escándalos de los años 50 hacer un striptease en Roma. Eso era impensable, ¿eh? Bien, a continuación tenemos dónde se conocieron más íntimamente. En el principio se conocieron en el barco, en el Agamenón, pero se conocieron íntimamente en la boda de los duques de Kent. Que ahí dice la Sofía que por primera vez el protocolo funcionó bien. El protocolo aquí por primera vez funcionó bien. Y vamos a ver que los colocaron, mirad, aquí están los reyes de Inglaterra que han fallecido, la reina Isabel, el duque de Edimburgo. Aquí tenemos la reina madre, la que tomaba ginebra, y a continuación tenemos la abuela de Juan Carlos, Gangan, que era la reina Victoria Eugenia. Detrás, en segunda fila, vemos aquí a Juan Carlos y aquí vemos a Sofía. Los pusieron, aquí está el conde de Barcelona, don Juan, aquí tenemos el hermano, el único que tapa a Sofía es el hermano. Bien, pues por primera vez el protocolo los pusieron bien. A partir de ahí ya, pues, la abuela de Juan Carlos le dijo al hijo, hijo, Juanito se tiene que dejar de Olguinas y de Gabrielas, hay que casarlo. Y le puso, la madre al hijo le puso firme, pero firme. Y, por otro lado, la madre de Sofía también vio que dice, bueno, si no ha sido Harald, pues tendremos que buscar un partido que esté bien. Entonces, las dos mujeres, y esto históricamente se podría, no te digo comprobar, pero sí casi todas las fuentes tiran por ahí. Los que han escrito, fuentes secundarias, etcétera, que las dos remaron para que eso cuajara. No sé si esto lo habéis escuchado una vez o no. El siguiente paso es que la abuela se llevaba muy bien con Grace Kelly, porque vivía en Mónaco y entre Mónaco y Suiza se llevaba muy bien. También fue invitada a la boda. Juan Carlos ya bailaba sus primeros pinitos por ahí, bailaba bastante. Y vemos aquí a Juan Carlos con Grace Kelly y con el conde de Barcelona. O sea, era íntima de la familia, Grace Kelly, aunque parezca que no. Y os anticipo que aquí, en el viaje de novios, os anticipo que fueron a Mónaco y los recibió Grace Kelly. Bailaron con Grace Kelly, etc. La pedida de manos, que fue en el 61, aquí tenemos las artífices del asunto, que es la abuela de Juan Carlos y la madre de Sofía. Están ahí, que son las que parten el bacalao. Vemos, después de la pedida de manos, que están contentos. O sea, siempre han dicho, ¿ha sido una boda sin amor? Sí, una boda arreglada, me lo creo. Pero las fotos, yo qué sé, a mí me hace una foto, si estoy cabreado, es difícil que salga contento. Yo, los testimonios gráficos, parece ser que sí había amor. Otra cosa es que siempre que ligaba a Juan Carlos decía, bueno, que sepas que yo me quedo contigo, me puedo enrollar, pero me voy a casar con quien me asigne la dinastía, mi padre, etc. ¿No? Bien. Vemos a Juan Carlos y Sofía. El problema para Grecia fue la dote. La dote fue carísima. Tuvieron que sangrar a los griegos después de salir, pues costó unos $300.000 de la época del 62, la dote, y el coste de la boda pues llegó a los $3 millones, ¿vale? Aquí te pone la boda famosa, con carruaje, con tal, ¿vale?
ella estaba muy contenta, pues se le veía a la reina Sofía, no hace falta que lo diga yo, parece es el día más feliz de su vida. Entonces, vemos fotos, y aquí fijaros la propaganda, el periodismo en España estaba, en la dictadura de Franco tenía censura, entonces no tenía que salir los condes de Barcelona. Fijaros que aquí tenemos a la reina Federica y a la abuela de Juan Carlos, Victoria Eugenia, y el hermano. El padre está detrás y la hermana está detrás de Juan Carlos. Fíjate dónde está la madre, a un lado. La tía aquí, el conde de Barcelona, que es el padre de él, bastante atrás, y Grace Kelly está aquí, al lado, y el de Mónaco, Rainiero, está al lado del conde de Barcelona, que le han puesto como Rainiero, que ahí pinta poco, ¿no? Entonces, fijaros en el protocolo, que eso se cuida mucho, no se ponen así al azar. Los padres del novio estaban como liados. Ahí era la abuela y la madre la que habían asuntado el asunto y la familia de ella. Hombre, siempre la familia de la novia tiene prelación sobre la del novio, pero no tanto. ¿Cuál fue el primer viaje que hicieron nada más casarse? ¿Cuál fueron? Primero a ver al Papa, Juan XXIII, y por primera vez Sofía va con mantilla española, vestida de negro, y Juan Carlos con frac, ¿vale? Y el siguiente no es exactamente de la época, esta foto sí, esta foto que os he puesto aquí, una Sofía con la mantilla, es de la época. La siguiente foto es los deberes, ¿qué obligaciones tiene? Pues después a Franco, hay que ir a ver a Franco. Y la madre de Sofía le había dicho siempre, aquí quien tiene el poder fáctico, déjate de tonterías, es Franco. A quien te tienes que ganar es a Franco y a la mujer. Pero le leyó la cartilla a la madre. La madre podía ser no diplomática, ser mandona, ser prusiana, ser lo que sea, pero creo que tonta no era. A lo mejor podría tener un juicio desatinado en un momento dado, que le costó el trono de Grecia, pero tenía una visión de realpolitik, es decir, aquí quién tiene el poder real, pues a este es al que hay que ganarse. Y tu padre tenía que haber, cuando no se ha casado con Juan Carlos, tenía que haber abdicado. Eso le sentaba a todos los consejeros de don Juan fatal. Eso llevó a que su suegro y su suegra no la veían bien a ella, en tanto que lo que querían era saltarse el turno. Y el padre se enfadaba más porque veía que ya en los años 60 se estaban saltando el turno de la monarquía es muy importante porque es la dinastía, realmente es el legitimismo. La reina Sofía le robó el corazón a Franco, según Pilar, lo he puesto ahí, dijo, intenta hablar español bien, le cayó bien, le entró bien por el ojo, a la mujer le hablaba en francés, a Carmen Polo le hablaba en francés y cayó bien, en principio cayó bien, hasta que se casó su nieta con el duque de Cádiz. Hasta ese momento le cayó bien. Tenían que pasar, dice, entonces no éramos nadie, no teníamos agenda. Primero fueron a Estoril, ahora os pondré la casa a la que iban a ir. Y dice, a Villa Giralda, que era donde vivía el conde de Barcelona, ¿aquí qué hacemos? Aquí no hacemos nada. Luego le dejaron una mansión, pero ¿aquí qué hacemos en Estoril? Hasta que al final le dice, no, como no te formes, como no vayas a España con una mujer, a la zarzuela, que la están adecentando, no vas a ser candidato, hay muchos candidatos. Entonces le leía la cartilla, claro. Juan Carlos y Sofía tenían que, la realpolitik era, pues, tenían que estar con el dictador, el general Franco, porque
era la única manera de no perder turno. Tener en cuenta que el régimen del 18 de julio, que es como se decía entonces, pues era, en principio, no tenía un régimen definido, pero luego se definió como un reino con regente. O sea, Franco hubiera sido generalísimo pero era regente, en tanto que se buscaba un rey y se ponía. Pero en principio era un reino, aunque no hubiera rey. ¿Vale? Vemos que en el viaje de novios fueron a ver a Kennedy, lo recibió Kennedy. Kennedy, presidente, que estaba con Marilyn Monroe, que también ahí ya vio, pues si no se le había el apetito a Juan Carlos, que viera a Marilyn Monroe. Bien, esta es la casa de Villa Giralda, en Estoril, y ahí tienes el servicio puesto. Iban ahí y decían, estos pequeños, aquí está tu suegra, está tu suegro, aquí todo el mundo, la habitación del muerto del Senequita, del hermano que falleció, de Alfonsito, que era más pequeño que Juan Carlos, esa no se toca. Entonces dice, bueno, pues vamos a otra villa, y van a esta que le dejan, y vemos que en estas fotos allí no estaban a gusto. Juan Carlos mejor, porque tenía amistades, pero Sofía allí no conocía a nadie. Cuando le dicen, vamos a la Zarzuela a Madrid, se le abren los ojos, dice, dejamos a los suegros, dejamos tal, y vamos a hacer nuestra casa mientras dure, ¿no? Bien, importante tener, pues sí, siempre tenemos una idealización del pasado, pero cuando llegan a la Moncloa, han hecho arreglos y se lo dicen, han puesto el micrófono, vais a estar espiados. El conserje va un motorista y da un informe de todos los que han venido al día, vamos, parecía la Stasi. Yo, por lo que he leído, varias fuentes, la Stasi no hubiera estado tenido tan espiado a uno como estuvo Juan Carlos, porque tenía el servicio doméstico, el portero, micrófonos, encontraron uno debajo de la cama. Eso es grave. Y además, el jefe de la casa del príncipe, porque cuando le nombran príncipe de España, pues se lo pone Franco. Dice, venga, el general Castañón de Mena. Y cuando no, Alfonso Armada. O sea, ni tiene vida íntima, ni tiene esta. Incluso cuando le dice su primo, oye, mira, para irte de Picos Parto, ya sé que hay en la calle Fuencarral, tú vas a tal sitio y te aplicas, dice, pero eso te van a ver y te van a pillar y te van a hacer el informe al general Franco. Entonces, lo de coger la moto, todas estas cosas. Y le dice, no, ahí en la carretera de La Coruña, ya le indica el primo, un primo que tiene. Oye, mira, la carretera de La Coruña en tal kilómetro, tal. Pero Franco se entera y le llama y le dice, la princesa no lo sabe, lo sé yo, y vas a dejar de esto. Te voy a mandar al general Armada y te va a hacer un decálogo, que es el decálogo de convivencia del general Armada. No hablar mal de nadie, no contar chistes que no... O sea, eso de campechano no olvida tener. El código del general Armada tiene un decálogo de que cuando muere Franco, vamos, ve el cielo abierto. Dice, ancha Castilla. Ahí estaba. Dice Sofía que en ese periodo, cuando hemos dicho de que estaba espiada no solamente con micrófonos, sino con el servicio, con tal, y eso lo refleja hasta Peñafiel, lo ha dicho, le contaban las Coca-Colas. Decía, ha bebido 3 Coca-Colas. Hasta esos extremos está. O sea, que cuando eligen, pues son cosas, datos que a lo mejor no se han valorado bastante. Aquí vemos una imagen de Sofía en el año 69, la Feria de Abril de Sevilla, y aquí en una visita, cuando estaban rodando lo de la caída del Imperio Romano, con Sofía Loren. ¿Vale? Más fotos, mira, con otra consorte, con la reina de Bélgica, Fabiola, muy bien, Fabiola de Aragón, muy
Bien, pues ahí tenemos que entonces tenían muy buena relación. Vemos la boda de su hermano, fijaros que aquí está Juan Carlos y aquí está Sofía. La boda de su hermano, inmediatamente el nacimiento de Elena en el año 64 y a continuación vemos imágenes incluso de alguna revista de Francia o tal, que ellos eran, en las revistas extranjeras sabían más que las españolas. Curioso también el funeral del padre del rey Pablo, que vemos a Sofía con velo, y esto fue bastante doloroso porque, claro, subió el rey Constantino rápidamente en el 67 dan el golpe los coroneles y se tienen que unir con lo opuesto. Juan Carlos todavía no es designado sucesor, que eso es en el 69. Entonces en el 67 tiene que salir el cuñado y la suegra del país con lo opuesto. Los tiene que socorrer Sofía, va al aeropuerto. Esa infancia que tuvo tan tortuosa, pues lo tuvo que hacer. Y vemos fotos oficiales de los príncipes de España, ya con los hijos, cuando tiene al actual rey, a Felipe, y dice, ha sido un machote, le dice al caudillo, porque estaban allí, venga, de que ese niño hubo una psicosis con que no sabía ni uno, hubo una psicosis. Y otra cosa que os anticipo es que cuando hicieron la Constitución, el título de la monarquía, el que dijo que primaba el hombre sobre la mujer, fue el rey Juan Carlos, porque dicen que no se fiaba de Elena, o sea, no la veía capacitada para ser reina, que eso siempre ahora se ha abierto el melón de que una de las reformas de la Constitución es que sea el primogénito, sea hombre y mujer por igualdad de tal. Pero es que el padre parece ser que cuando ya se hizo la Constitución dice, yo no la veo a esta capaz. Y una de las cosas que se atribuye a Juan Carlos, de las pocas de la Constitución. Aquí vemos que en Zarzuela todavía en el año 69 pues se llevan bien, han sido nombrados los príncipes de España, etc. Para ir avanzando vemos, por ejemplo, su familia. La familia de Grecia, aquí vemos cómo está la abuela de Sofía, la madre de Sofía, la cuñada de Sofía y los hijos de su hermano. Entonces ahí está toda la familia griega. Fijaros cómo en época de Franco también iban al santo a adorarlo por la peana, que dicen. Aquí vemos a Franco, vemos al marqués de Villaverde, vemos a la madre de Sofía, aquí vemos a Sofía y aquí vemos al hermano. O sea, que están ahí reunidos, tal. Le preguntan que qué tal la hija de Franco y tal. Ah, pues muy bien, dice, y tal. Y ya le preguntan por el marqués de Villaverde. Y Sofía dijo, ese es un gigoló. O sea, lo dijo porque, vamos a ver, es legendario que el marqués de Villaverde no era muy diplomático y era una persona que fácilmente iba un poco demasiado fantoche, diríamos, ¿no? No caía bien, incluso a su propia familia. Alguna vez Franco comiendo dijo, calla, le paró como diciendo, no digas tonterías. No le dijo no digas tonterías, calla. La orden era tajante. Bien, ¿qué más podemos decir? Pues mirad, aquí vemos a la madre y cuando tienen al príncipe Felipe, vemos más fotos. El problema de Juan Carlos es cuando Carmencita se casa con el duque de Cádiz y claro, ahí hay posibilidades de que pudiera volver esa rama, pero claro, el padre del duque de Cádiz había abdicado, Alfonso
veces le había dicho, tú no eres capaz de reinar y tú renuncias en ti y en tus descendientes, con lo cual esa rama pasó a... Aquí una curiosidad de esta fotografía con Franco es que está Gonzalo de Borbón. Gonzalo de Borbón, os voy a poner una anécdota interesante, que Gonzalo de Borbón le gustaba la hermana de Sofía, le gustaba Irene, y le aguantaba Irene, pero Juan Carlos le dijo, como sigas con mi cuñada, te echo del país. Tajante, la tuvo que dejar. Y también Aguirre, el marido de la duquesa de Alba, después de ese intento, también intentó rondarla y le obligó también a dejar. Antes de estar con la duquesa de Alba, quería a Irene de Grecia y la mujer al final, todo el que se le acercaba lo espantaba a Juan Carlos, con lo cual se quedó soltera. O sea que ahí no obró bien Juan Carlos, o sea, no obró bien. Gonzalo tenía forma de juerguista, Gonzalo tenía forma de juerguista. Bien, vemos las imágenes de los reyes. ¿Quién se ocupaba de la educación de los hijos? Fundamentalmente con Suárez dijeron, haz unos reportajes porque contrasta la familia de Franco, la de Carmencita Nieta y el duque de Cádiz, el tipo de vida o de imagen que proyectaban al país era muy opuesto al de Juan Carlos y Sofía, no decimos con la información de hoy, decimos con la información de entonces. O sea, daban una imagen más moderna, de hecho, daban una imagen más moderna. ¿Qué pasa? Pues que en televisión pues, los reportajes salían mejor. Ahí ganaron porque el medio lo tenían a favor y porque Sofía también se encargaba. Fundamentalmente dice que malcrió mucho a Felipe VI, que lo malcrió mucho, que daba patadas, que no obedecía, que incluso el que le ponía un poco firme ya llamaban a Juan Carlos y decían, es que el chico no quiere. Y la madre dice que estaba, de hecho, está enamorada de su hijo. ¿Vale? Su madre era su mayor valor. Muy bien, más o menos. Me queda un poco. Aquí vemos con presidentes americanos relaciones, la abdicación del padre de Juan Carlos. Yo creo que lo que le hizo Juan Carlos a su padre se lo ha hecho su hijo. Vamos a ver. Pero claro, Juan Carlos no se puede quejar, porque dice, es que yo tal, pero es que tú se lo has hecho a tu padre. Entonces, te han dado con la misma moneda, más o menos. Entonces, aposta, no creo que se lo hiciera aposta. Pero las circunstancias fueron así. Es difícil que sin esa trayectoria explicar esa... Bien, ¿qué más poneros? Cuando sorprende por primera vez, muerto Franco, un hecho es que por primera vez en el año 76, en enero, se puede decir hasta el mes, en una cacería que se ha ido Juan Carlos de fin de semana, resulta que la reina acude a esa cacería buscándole y cuando se van a ir porque no lo encuentran, resulta que está allí el perro y dice, pues está aquí el perro, está mi marido. Entra en la casa y sorprende al marido in situ allí, in situ con la señora en cuestión. Pues claro, a partir de ahí coge un rebote la reina que incluso coge a los hijos otras veces y se los lleva a Grecia. Suárez le echó un rapapolvo a la reina diciendo que ella no era dueña del heredero. Dice, mira, que te lleves a las hijas. Dice, pero que tú te vayas. Y te lleves al heredero. ¿Pero qué dices? Entonces, ahí le echó, dice, Adolfo Suárez, quien le recordó que no se podía marchar de España así como así con sus hijos, que estos pertenecían a la corona,
sobre todo el heredero. Dijo que eso de que te llevas tú al heredero del país, eso olvídate. Bien, sobre relaciones que ha tenido ya más posteriores, pues vemos altas personalidades. La madre murió justamente, no llegó a un mes del 23F. Se fue a hacer una operación de párpados y murió en una operación de párpados, ¿vale? En un retoque. Con los papas han tenido muy buena relación. Vemos, por ejemplo, vimos que había ido con Juan XXIII, con Pablo VI, con Juan Pablo I, con la toma de posesión del reinado, la proclamación de Juan Carlos como rey de España. Ahí le criticaron a doña Sofía que no iba de luto. Claro, dice, se ha muerto Franco, ya, pero ella se puso el vestido porque no era el entierro, era la coronación. Entonces le criticaron eso. ¿Y qué más? Pues bueno, ya vemos las primeras elecciones y los escándalos. Ya empieza el escándalo, pues rumores, pues que está con Bárbara Rey, que está con esta, empiezan a salir escándalos. Hay mucha, incluso con Marta Gallá, en Fuencarral, sigue con los papas, vemos con todos los papas, os he puesto imágenes de todos los papas, incluso con el actual, con el Papa Francisco, y a continuación tenemos grandes, digamos, acciones de fundaciones, de obras colaborativas, caritativas, etcétera, como es con Teresa de Calcuta o con el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Aquí tenemos imágenes con la reina de Inglaterra y vemos en los años 80 con Lady Di, ¿vale? Con Lady Di, la recibieron en Mallorca. A la reina quien le inculcó el gusto por la navegación fue su padre, que le compró un velero y dijo, vale, hija, toma el velero. Y Juan Carlos también, o sea, coinciden, en eso sí que coinciden. Se conocieron en un crucero, los dos les gusta la regata, etc. Y finalmente, ya para ir terminando, pues el problema, vemos las hijas, cómo han ido creciendo. Leticia, el problema fue Leticia. ¿Qué pasó con Leticia? Pues ahí, tenía yo ahí recogido, por no leerlo, lo que es bastante largo, que una persona que no se identifica, pero Pilar Eyre la trata como una persona cercana a Zarzuela, que le pregunta, bueno, Leticia, ¿qué pasa con Leticia? Dice, bueno, Leticia ha plebiscitado la corona, pero